Hola, bienvenidos al curso MOOC, el Practicum en la formación inicial del profesorado de secundaria, una guía en 5 pasos. Tras la introducción de presentación del curso, estamos ya en el módulo 0, un módulo introductorio que se divide en 2 partes. Esta primera, el módulo 0A, se titula muy significativamente Un nuevo profesorado para un mundo cambiante. Y es que el máster de formación del profesorado, el MUPES, es un máster profesionalizante, es un máster que cualifica para el desarrollo de una profesión. La profesión docente, todas las profesiones, pero en particular la profesión docente, es una metaprofesión. En general, ser profesor, a mi juicio, significa fundamentalmente preguntarse acerca de ¿qué es ser profesor? La labor docente, la función docente, consiste en una permanente reflexión acerca de los diferentes aspectos que se plantean en la vida diaria de un profesor, en este caso concreto, de un profesor de secundaria. ¿Qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué metodología? ¿Qué recursos? ¿Qué actividades? ¿Cómo evaluamos? ¿Qué planteamientos vamos a seguir en nuestras clases de manera cotidiana? La reflexión acerca de las principales cuestiones del día a día, las principales cuestiones, reduzco en este momento esa idea, las principales cuestiones se resumen en una palabra fundamental. Sobre lo que tiene que pensar un profesor es fundamentalmente sobre todos los aspectos de su futura vida profesional. Este es el sentido último, desde nuestra particular perspectiva, el sentido último de este máster. Una reflexión sobre todos los aspectos del máster. Si hubiera que resumir en una sola pregunta esa infinidad de cuestiones que constituyen el quehacer diario de un profesor de secundaria, esa pregunta clave que de alguna manera sintetizaría el trabajo de la labor docente de un profesor, a mi juicio también universitario, pero nos estamos centrando en el ámbito de secundaria, esa pregunta clave que puede resultar un tanto estrambótica es, sorprendentemente, ¿dónde van a estar nuestros alumnos dentro de 30 años? Y un corolario todavía más llamativo. ¿Qué podemos hacer ahora, nosotros, profesores de la actualidad, para que dentro de 30 años estos alumnos alcancen o puedan intentar lograr entonces, dentro de 30 años, como digo, la felicidad? Puede resultar sorprendente que en un ámbito universitario, académico, en un curso de este estilo, mencionemos la palabra felicidad. Pero esa palabra felicidad es fundamental, porque gran parte del devenir diario de las personas, en su, insisto, día a día como ciudadanos, en su día a día como personas, por supuesto en su día a día como trabajadores, tienen su origen, en cierto modo, en las enseñanzas, en la cualificación, en la formación que reciben en el ámbito de la secundaria. El Practicum, el máster, no se olvide, es un máster de formación del profesorado de secundaria. Nuestros alumnos son chicos los alumnos del máster van a tener a su vez alumnos que son chicos entre 12, 16, 18 años. Por lo tanto, es en esos años donde se labran las bases que van a permitir en el futuro insertarse de manera satisfactoria en el mundo activo, en el mundo adulto, en el mundo social. La finalidad última de la función del profesor, si respondemos a esa pregunta clave inicial que, describe nuestra profesión, es la inserción personal, social y profesional satisfactoria de los alumnos. Formamos personas, formamos ciudadanos y formamos trabajadores. De tal manera que esa pregunta que cualquier profesor debe realizar antes de empezar sus clases, antes de empezar cualquier curso, y que por tanto los alumnos del máster, los alumnos del Practicum, deberían hacerse también, al menos como una reflexión inicial, tiene una consecuencia inmediata. Porque si la finalidad es esta inserción en el mundo, hemos de preguntarnos necesariamente cómo va a ser el mundo en el siglo XXI. Por tanto, antes de empezar el máster, antes de empezar las prácticas, los alumnos, los futuros profesores, quienes aspiran a ser futuros profesores, deben plantearse esta gran cuestión. Si queremos la inserción en el mundo profesional, ¿cómo es ese mundo? Bueno, pues ese mundo, en este momento, las pautas de por dónde van a ir los tiros en los próximos 20, 30 años son bastante evidentes ya en el presente. Estamos hablando de un escenario tecnológico, dominado por la tecnología, por las tecnologías de la información y la comunicación, dominado fundamentalmente por la electrónica. Ya en este momento, esto no es futuro, esto no hace falta ir dentro de 30 años, estamos ya en el presente, nos comunicamos a través de Internet, nos relacionamos a través de Internet, aprendemos a través de Internet, nos formamos a través de Internet, utilizamos nuestro tiempo de ocio, viajamos, conseguimos viajes a través de Internet. Ese escenario tecnológico describe el mundo presente y también, con muchísimo más rigor aún, el mundo futuro. Este escenario tecnológico es un escenario de permanente conectividad. Los jóvenes
Todos estamos absolutamente conectados todas las horas del día a algún dispositivo electrónico y además, como consecuencia de esa permanente conectividad, vivimos en un mundo rodeado de información. Nos bombardea la información por todos los frentes. Piénsese, los destinatarios de este curso, quiero que piensen en que estos datos no interesan en sí mismos, interesan en su dimensión educativa. Ya conectaremos con el mundo educativo dentro de unos segundos. Estamos, por lo tanto, en la era digital. Estamos entrando en una era digital caracterizada, como digo, por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y esto que hoy día ya es el escenario habitual de nuestro trabajo, de nuestra vida social, de nuestro ocio, lo va a ser todavía de manera mucho más exagerada en el futuro. Cito aquí muy rápidamente a dos expertos, Kurzweil y Moore, que han formulado sendas leyes que, en definitiva, vienen haciendo referencia al crecimiento progresivamente acelerado del desarrollo tecnológico. Un computador de andar por casa, un computador, un ordenador de $1.000 va a tener una potencia, si seguimos este crecimiento progresivamente acelerado que aventuran los profesores Kurzweil y Moore, va a tener la potencia dentro de 50 años, dentro de 40 años, la misma potencia de procesamiento de datos que todos los cerebros humanos funcionando conjuntamente. Esto nos lleva a uno de los grandes conceptos que va a describir el mundo en general, y vuelvo a insistir para nuestros oyentes, el mundo de la educación en particular. Ahora entraremos en ese mundo de la educación, que es el concepto de la inteligencia artificial. Vamos a vivir en un mundo en donde la máquina, el robot, ahora hablaremos de ello, va a realizar gran parte de las tareas que nosotros estamos realizando en la actualidad. Porque si esto es cierto, este cambio aceleradísimo y tecnológico del mundo en general, si esto es cierto con carácter general, lo es también desde el punto de vista laboral, como veremos dentro de un momento. El mundo no solo cambia en cuanto a la tecnología, cambia en cuanto a los valores. La tecnología está induciendo un cambio de valores que necesariamente está teniendo y tendrá todavía más aceleradamente una repercusión en el mundo educativo. Un mundo con sus siglas en inglés, VUCA, volátil, nada dura permanentemente, incierto. No sabemos cómo van a ser las cosas en los próximos 10 minutos. Un mundo complejo en donde la infinidad de información que fluye por todas partes nos hace muy difícil tomar decisiones, y un mundo ambiguo, un mundo en el que nada es tampoco cierto. Pero, como digo, si estas cuestiones, este cambio, describen el mundo en general, el mundo del siglo XXI, y han de tener una incidencia sobresaliente en la educación, en la formación de los futuros profesores, esto es especialmente cierto en el caso del trabajo. El trabajo en el siglo XXI va a estar caracterizado fundamentalmente por la robotización, por la automatización. En el gráfico que quienes estén asistiendo al curso en este momento pueden contemplar en la pantalla, se describen en la línea más gruesa el mundo laboral del pasado, un mundo caracterizado sobre todo por repetición, por protocolos, por rutinas, por repetición de tareas, por trabajos que consisten fundamentalmente en repetir una y otra vez un protocolo previamente aprendido, y en consecuencia la educación de gran parte del siglo XX, esa curva más gruesa es la curva del siglo XX, la educación del siglo XX estaba destinada fundamentalmente a formar a trabajadores que repetían protocolos y obedecían órdenes. Por el contrario, la línea más fina de este gráfico representa el mundo del trabajo en el futuro, un mundo caracterizado por una creciente complejidad, actividades que cada vez van a suponer cambios inesperados, variaciones, actividades totalmente nuevas, y que por lo tanto van a exigir fundamentalmente a los trabajadores otro tipo de competencias que necesariamente el sistema educativo, los profesores, deben también contribuir a adquirir por parte de sus alumnos. La automatización es, por lo tanto, uno de los rasgos dominantes del mundo que viene. Vamos a ser, en gran medida, y hay muchos estudios que lo anticipan, vamos a ser sustituidos por robots. Las tareas de mayor facilidad, las tareas más sencillas, las tareas más simples, las tareas maquinales, van a ser sustituidas por máquinas. En el gráfico puede verse el reciente estudio sobre el futuro del trabajo, un estudio del año 2018, en donde se nos señalan cuáles son un 36% los trabajos en trance de desaparición, de sustitución progresiva por máquinas que hacen, como digo, el trabajo rutinario, el trabajo poco complejo. Insisto que hay ahí una llamada al futuro profesor que luego resaltaré. En el caso de España, el último informe de la OCDE con respecto a estas cuestiones nos habla de trabajos en riesgo de automatización. Estamos hablando, en el caso de España, de un 52% que corren un riesgo de automatización total, un 20 y tantos % de trabajos en los cuales ese cambio va a ser muy significativo.
¿Qué repercusiones tiene esto desde el punto de vista educativo? Por de pronto tiene repercusiones desde el punto de vista de las competencias que el mundo pide a los ciudadanos, a las personas y a los trabajadores. Esa inserción personal, profesional y social satisfactoria de la que hablábamos al principio exige unas competencias nuevas. No basta con el esquema clásico del siglo XIX y del siglo XX, llenar el cerebro de una serie de datos que luego se van una especie de combustible, una especie de mochila de la que podemos ir tirando el resto de nuestra vida porque las cosas no cambian, son más o menos estáticas. Al contrario, el mundo exige hoy nuevas competencias a los ciudadanos y a los trabajadores. Y vuelvo a hacer una llamada. Evidentemente, somos los profesores, es el máster de formación del profesorado el que debe ser responsable de formar en esas competencias. En el gráfico, ahora hablaré de los 4 tipos de competencias en mi particular taxonomía, el gráfico está extraído de un anuncio real de una oferta de empleo extraída de una página de internet en estos días. Y como se ve, hay otro tipo de competencias. Se pide evidentemente una competencia técnica, ahora hablaremos de ella, pero se piden otro tipo de competencias, de las cuales el sistema educativo es responsable. La competencia técnica tiene que ver con el modo de desarrollar una actividad. Hay que aprender una profesión. Un chico que está en segundo de la ESO y está estudiando historia puede en el futuro ser un historiador. Por lo tanto, hay que enseñarle los rudimentos de su profesión para que se pueda desarrollar en ella en un futuro, si es que así lo desea. Pero en pleno siglo XXI, la competencia técnica no solamente es hacer una profesión, es también polivalencia funcional, es también dominio de idiomas, es también desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Hay también una competencia social. El mundo del siglo XXI es un mundo de relación y, por lo tanto, comunicación, trabajo en equipo, empatía, capacidad de crear proyectos en común, resiliencia, todas esas competencias tienen que ver con la dimensión social del trabajo, de las relaciones sociales, de las relaciones como ciudadanos. Hablo de competencia metodológica para referirme a nuevos métodos de trabajar. Las rutinas, la repetición de protocolos se han acabado. Las máquinas están terminando con ese trabajo. Es más, paréntesis, las máquinas están terminando con el trabajo incluso inteligente, que exige cada vez más cualificación. La competencia metodológica, la nueva competencia metodológica, alude de nuevo a trabajo en equipo, a espíritu emprendedor, a autonomía, a iniciativa, a resolución de problemas, a hacer frente a dificultades, a creatividad para resolver situaciones que no han sido previstas de antemano. Y por último, hablo de competencia cultural para referirme a una inserción en el mundo como ciudadanos, con criterio, con espíritu crítico, conociendo la realidad, implicándose en ella, siendo sensible ante las circunstancias que rodean este mundo y, por lo tanto, formando opinión y siendo capaz de participar en la sociedad de una manera autónoma, de una manera independiente, con criterio y con responsabilidad. Obviamente, la pertinencia del discurso que vengo sosteniendo solo se sostiene en el marco del curso porque el corolario final es que un máster que forme a futuros profesores, que a su vez van a formar a los futuros ciudadanos, personas y trabajadores de nuestro país en los próximos 30 años, no puede hacer caso omiso de estas competencias. Y por lo tanto, el diseño de las nuevas competencias para los ciudadanos y los trabajadores lleva consigo el dibujo de unas nuevas competencias para los profesores. Nuevas competencias que se mueven fundamentalmente de una manera muy sintética y muy simplificada en 3 grandes momentos: antes, durante y después de las clases. Un profesor, antes de sus clases, debe tener un conocimiento exhaustivo de su materia, de su disciplina. Además, debe ser capaz de planificar su actividad pensando, vuelvo a recurrir a un término que ya he utilizado en otro momento de esta charla, es la palabra todo. Un profesor debe pensarlo todo. Y antes de sus clases, ese todo presupone, como digo, la formación inicial, conocimiento profundo de su especialidad y también análisis previo de todas las cuestiones que van a aflorar posteriormente en su día a día como profesores. Fundamentalmente, la planificación de su actividad docente. Hablo del durante para referirme a las estrategias, a las competencias, a las habilidades más convencionalmente docentes. Esto es, hacer frente a una clase, estrategias de motivación, selección de los contenidos, uso de metodologías innovadoras, adaptación de esas metodologías o de esas técnicas y de esos recursos en función del tipo de alumnos que se tengan, criterios y procedimientos de evaluación que sean solventes, que sean novedosos. Dominar este tipo de estrategias en el desarrollo de las clases es también otra de las competencias que debe dominar el profesor y de las cuales un máster como este debe hacerse cargo, ¿no? También me refiero al después. Una vez dadas las clases, ese profesor participa con otros profesores en los centros. Por lo tanto, de nuevo, trabajo en equipo, de nuevo, implicación en la vida social, de nuevo, relación con los padres. El instituto, el centro de enseñanza, no es una isla fuera del mundo, sino que también mantiene conexiones con el resto de
padres, familias, instituciones que forman parte de la sociedad. Esas nuevas competencias docentes, muy tenuemente esbozadas en esta presentación, dibujan lo que podríamos llamar el profesor del siglo XXI. La viñeta, la diapositiva, hace alusión a un escenario quizá irreal en donde tanto el profesor como los alumnos sean robots, pero en cualquier caso parece evidente que los cambios del mundo llevan consigo cambios en la docencia, y precisamente la finalidad del máster de formación del profesorado de secundaria, como digo, no puede hacer caso omiso a estas competencias. Y quiero resaltar para los destinatarios de este curso que si de verdad se han inscrito en este máster, van a hacer dentro de nada sus prácticas, deben tener presente que la finalidad última de este máster es dotar a los futuros profesores de todo este entramado de competencias que le permitan formar convenientemente para la inserción personal, profesional y social satisfactoria de unos alumnos que van a vivir en un mundo que no se parece absolutamente en nada a aquel en el que estamos viviendo incluso hoy mismo.